nuestro trabajo vamos a comenzar hablando de lo que fue y lo que se conoce como el Convenio sobre Ciberdelitos de Budapest. El Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y a los delitos de Internet mediante la armonización de las leyes entre las naciones. La mejora de las técnicas de la investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones firmantes ha sido uno de los objetivos buscados a través de la firma de este convenio. Fue elaborado por el Consejo de Europa en Estrasburgo y tuvo como estados observadores a Canadá, Japón y China. El convenio y su informe explicativo fueron aprobados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su 19ª reunión, el 8 de noviembre del año 2001. El 23 de noviembre de 2001 se abrió la firma en Budapest y entró en vigor el 1 de julio del año 2004. A partir del 28 de octubre del 2010, 30 estados firmaron, ratificaron y se adhirieron a la convención, mientras que otros 16 estados firmaron la convención pero no la ratificaron. Con la llegada de Internet y las grandes redes de telecomunicaciones y la información digital, las fronteras entre naciones se han difuminado. Así, consumimos servicios alojados en otros países y guardamos nuestra información en la llamada nube. O enviamos información que viaja a través de redes internacionales, cuando se trata de un delito informático o incluso de evidencia digital. Esto resulta un tanto complejo a nivel legislativo, especialmente si las leyes de los países involucrados no están alineadas. Por ejemplo, supongamos que se comete un fraude a través de una página de pagos online. La víctima hizo la compra desde Chile a través de un portal hosteado en México, pero aquel que la engañó para hacer ese pago se encuentra en España. Además, tanto la víctima como el estafador mantuvieron varias conversaciones por un servicio de chat, el cual pertenece a una empresa norteamericana. La víctima realiza la denuncia por fraude en Chile, por un delito que está tipificado, pero el delito en sí se cometió desde España y la evidencia está dividida entre México y Estados Unidos. ¿Quién se hace cargo entonces? ¿Bajo qué leyes se debería juzgar este caso y tratar la evidencia? Este tipo de casos es cada vez más habitual, por lo que se vuelve imprescindible la cooperación internacional, con el objetivo de establecer una política penal común y lograr armonizar la cooperación internacional. En 2001, el Comité de Ministros del Consejo de Europa sanciona justamente lo que es el Convenio de Budapest. Al día de hoy se han adherido al convenio más de 56 países de todo el mundo, incluyendo Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y recientemente Argentina, en lo que se refiere a lo que es Latinoamérica. Mientras tanto, países como Paraguay, México, Colombia y Perú han sido invitados a firmar el acuerdo y están próximos a concretar la adhesión. ¿Qué es lo que establece puntualmente el Convenio de Budapest? Este convenio consta de 4 capítulos, en los que además de definirse una serie de terminologías, se establece también un catálogo de figuras dedicadas a penar las modalidades de criminalidad informática. Es decir, en este capítulo se definen los delitos y se los clasifica en 4 categorías. Por un lado, tenemos a los delitos que tienen a la tecnología como fin. Son aquellos que atentan contra la confidencialidad, la integridad, o más bien contra la privacidad de la información. Por dar un ejemplo, el daño informático, el acceso ilícito a un sistema, etc. Segundo, los delitos que tienen a la tecnología como medio. Se refiere a delitos ya conocidos que se cometen a través de un sistema informático. Son delitos comunes que ya se encuentran tipificados en la mayoría de las legislaciones, ampliados a los medios digitales. Por ejemplo, el fraude informático o la falsificación de datos. Tercero, los delitos relacionados con el contenido. Establece como delitos diversos aspectos de la producción, posesión, distribución electrónica de lo que es pornografía infantil. Y por último, los delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual, que se refiere a la reproducción y difusión en Internet de contenido protegido por derechos de autor sin la autorización debida. Por ejemplo, infracciones a la propiedad intelectual, piratería, entre otros. En el segundo eje de este tratado se abarcan las normas procesales.
Aquí se establecen los procedimientos para salvaguardar la evidencia digital, así como también las herramientas relacionadas con la manipulación de esta evidencia. El alcance en esta sección va más allá de los delitos definidos en el punto anterior, ya que aplica a cualquier delito cometido por un medio informático o cualquier tipo de evidencia en formato electrónico. Entre otras cosas, determina la obtención y la conservación de datos digitales para ser utilizados como medios de prueba. El último eje contiene las normas de cooperación internacional, que son básicamente reglas para poder investigar cualquier delito que involucre evidencia digital, ya sean delitos tradicionales o informáticos. Incluye, entre otras disposiciones, referencias sobre la localización de los sospechosos, la recolección o el envío de evidencia digital e incluso lo referido a la extradición. También la evidencia digital hay que tener en cuenta que es volátil e intangible, es decir, puede desaparecer o ser alterada muy rápido, por lo que las investigaciones que involucran este tipo de pruebas deben ser rápidas y precisas. Para esto se requiere de un proceso penal ágil y eficiente, con esfuerzo organizado por parte de los países. En este capítulo se establece la red 24/7, un punto de contacto que debe funcionar las 24 horas, los 7 días a la semana y asegurar una rápida asistencia entre las partes. De esta manera, y según define en el preámbulo del convenio, la armonización en ciberdelincuencia se logra tipificando las conductas de los delitos informáticos, que son similares en todos los países, unificando así las normas procesales de cualquier delito que tengan evidencia digital a través de la cooperación internacional similar y armónica en todos los países. Tal como lo estaba comentando al comienzo, recientemente la República Argentina ha finalizado su adhesión al Convenio de Budapest, al cual había sido invitada a formar parte del mismo. Entre los deberes que debe realizar el país una vez adherido al convenio, se destaca por un lado la designación de un punto de contacto para la red 24/7, según lo define el artículo 35 del convenio, con el fin de poder proveer apoyo y cooperación de una forma rápida y efectiva, y por el otro lado un proceso de adecuación de las normas y legislación al Convenio de Budapest. Si bien Argentina se encuentra avanzada en lo que es materia de legislación de delitos informáticos y preservación de evidencia digital, aún quedan normas por implementar y procesos por adecuar y mejorar. La adhesión al convenio por parte de la República Argentina en materia de investigación de delitos informáticos es un gran paso, ya que aportará herramientas en los procedimientos para poder seguir luchando contra el cibercrimen. Avanzando y continuando con nuestra investigación, también se encuentra en la legislación argentina la ley número 26.388 sobre los delitos informáticos. Durante la última década se avanzó notablemente en la tecnología, ya que el ingreso de las computadoras y los medios de Internet han causado un auge y un cambio en el entorno y en la sociedad en sí. La utilización del mismo es fundamental tanto en el medio laboral como en el medio familiar. El avance de esta tecnología, como expliqué, crece exponencialmente. Por lo tanto, el avance de la ciberdelincuencia también. Internet se ha convertido en una de las fuentes de información más potentes del mundo y como tal es un suministro inagotable de información que puede ser y de hecho también es utilizada no solo por la gente de bien, sino también para la delincuencia. Hace unos años atrás, el tipo de delito más común de Internet era el de fraude, a través de las falsas ventas o ventas fraudulentas. Se ofrecía un bien o un servicio a través de algún sitio web. El vendedor ofrece al cliente bienes de buena calidad, el cliente hace la compra y no recibe nada, o bien recibe un producto de menor calidad a la prometida. No había una forma de localizar al vendedor, la página web estaba registrada a nombre de un desconocido. Otro delito común era el de ofrecer trabajo, en el cual el trabajador ganaría dinero desde su propia casa utilizando su propia computadora y su conexión a Internet.
El estafador solicitaba un pago inicial de gastos de envío de manuales y documentación referidas al producto a vender, y una suma mínimamente razonable para poder recibir los manuales que el cliente necesitaría para poder iniciar su nueva tarea. Lógicamente que una vez recibido el importe, la víctima jamás recibía lo prometido. A este tipo de delitos le siguieron las estafas con las tarjetas de crédito. Los vendedores ofrecían sus servicios a través de un sitio de internet, solicitaban a los clientes los datos personales de sus tarjetas de crédito, acompañado también de los datos personales de las víctimas, los cuales luego eran vendidos o utilizados por ellos mismos para realizar compras también por internet con los datos adquiridos previamente. Luego llegarían las amenazas, los delitos de exhibicionismo, provocación sexual, los delitos relativos a la corrupción de menores, delitos contra la intimidad, la inviolabilidad de domicilio y contra la intimidad, delitos de violación de secretos, violación de correspondencia y otros tanto que la ley viene a subsanar. En el objetivo de este trabajo y de esta investigación es básicamente abarcar y analizar estos tipos de delitos informáticos. Fueron incorporados al Código Penal argentino como ley introducida por la ley número 26.388. Bien, el delito, para empezar, tenemos que conceptualizar y definir lo que es el delito informático. La sanción de la ley brinda un importante aporte que llena un vacío legal que existe en el derecho argentino. Esta ley básicamente penaliza la divulgación por la red de pornografía infantil, la violación de la correspondencia electrónica, equiparándola con la correspondencia postal, la afectación de las bases de datos y la comisión de delitos a través de la manipulación de comunicaciones informáticas, espionaje informático, entre otros. Si bien no existe una definición desde el punto de vista formal de los denominados delitos informáticos, internacionalmente se han puesto diversos conceptos. Sin perjuicio de ello, podemos inferir que el delito informático se configura al utilizar ilegalmente un medio electrónico digital, tales como computadoras, equipamientos informáticos idóneos para la comunicación, sin importar si sea un teléfono inalámbrico o un celular, utilizados con el fin de lograr y de realizar una actividad ilegal que encuadre en las figuras tradicionales delictivas. Es requisito entonces que estas figuras, estafa, robo, hurto, fraude, falsificación, daño, sabotaje, abarque la informática como un medio comisivo para poder cometer la ilegalidad. Las manipulaciones a los sistemas llevan de alguna manera a causar un daño tanto al titular del documento como así también a los destinatarios de la información suministrada. También sumamos a los delitos al denominado sabotaje informático, que es la acción de cambiar, modificar, eliminar las funciones o datos de una computadora sin la debida autorización del titular o propietario de la misma, con el fin de alterar o obstaculizar su correcto funcionamiento. Todo ello nos lleva a la conclusión de que todo acceso no autorizado a los servicios y sistemas informáticos, a la reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal, como cualquier modificación de un archivo original, traerá consigo la posible comisión de un delito con la posterior denuncia penal correspondiente por parte del damnificado. Las partes o actores en un delito informático, según Telles, son el sujeto activo, que es aquella persona que comete el delito informático, y el sujeto pasivo, que es la víctima del delito informático. La mayoría de los autores coinciden en que los delitos informáticos son hechos que se cometen mediante el uso de sistemas informáticos. No importa el soporte en el que se trate. No estaríamos hablando entonces de delitos informáticos propiamente dicho, sino que se trata de delitos existentes. Delitos existentes cuyo medio comisivo es la manipulación y la utilización de los medios digitales o electrónicos. Con respecto a los alcances de esta ley, la ley 26.388 ha incorporado figuras típicas a diversos artículos del Código Penal de la Nación Argentina. Incorpora nuevas tecnologías como medio comitivo de delitos, previstos ya en el Código Penal. Los artículos incorporados
sancionan tenencia con fines de distribución por Internet u otros medios electrónicos de pornografía infantil, la violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica, intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, interrupción de las comunicaciones electrónicas, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos, el acceso ilegal al banco de datos personales, la revelación de información restringida en un banco de datos personales, el daño informático y distribución de virus, la inserción de datos falsos en un archivo de datos personales, el fraude informático, el daño o el sabotaje informático que se encuentran en los artículos 183 y 184, inciso quinto y sexto del Código Penal. Y las penas que introducen y que establecen son de prisión, de inhabilitación cuando el delito lo cometiera un funcionario público o el depositario de objetos destinados a servir de prueba y, por último, la multa. De esta manera, con la sanción de la ley, la República Argentina se agrega a la lista de países que están trabajando en mejorar lo que es la configuración legal y la protección de los delitos informáticos. La ley ha atacado a aquellas figuras como, por ejemplo, la pornografía infantil en Internet, el flagelo que se puede recibir mediante este medio, la violación del correo electrónico, entre otros delitos. En los inicios de Internet no se buscaba su regulación legal, ya que al tratarse de una red mundial de consultas y comunicación, su esencia era la libertad de acción. Lo cierto es que con el paso del tiempo y con los ataques terroristas, los cuales utilizaban la red justamente para esa comunicación, esa primera idea quedó sin efecto y los estados tuvieron que poner mano para poder controlar todo aquello que circula por la red. Es así que a raíz del aumento de los delitos cometidos por los medios electrónicos y la falta de legislación, también han desembocado en lo que fue la firma del Convenio de Budapest, que fue básicamente el inicio de todo lo que desembocó después en las legislaciones con respecto a los delitos informáticos. Argentina adhirió a este convenio en el año del 2010. Volviendo un poco y retomando el análisis puntual de lo que es la ley 26.388, si bien es cierto que vino a llenar un vacío legal, no deja de ser cierto que la ley con las penas actuales son de muy poca utilidad. Solamente al ver las penas establecidas por el artículo 128, prisión de 6 meses a 4 años el que produjere, financiar, etc., una representación de un menor de edad, se corrobora tal afirmación que la ley fue elaborada y posteriormente promulgada sin dudas para llenar ese vacío legal, sin tener presente o por desidia o por inoperancia tal vez que el daño que ocasiona la producción o financiación de la pedofilia es muchísimo mayor que la pena que justamente se establecen en estos artículos, ya que se trata de un delito excarcelable. Este delito va en crecimiento exponencial y más allá de aplicar un riguroso control a nivel mundial de pedófilos, no deja de ser cierto que las penas deberían ser mayores a las multas aplicables y debería establecerse un sistema de exposición pública para estos tipos de individuos. Según UNICEF, casi 1 millón de menores de todas las edades y de ambos sexos caen todos los años como víctimas de redes de un multimillonario comercio sexual. Las víctimas pueden ser pequeños de meses hasta jóvenes que oscilan los 16 años de edad. Sin embargo, los pedófilos prefieren las edades que van desde los 8 a 12 años promedio, ya que a la hora de explotarlos no hay ningún tipo de límite. Los niños de bajos recursos o con familias disgregadas son los objetivos más fáciles y un niño de cualquier estrato social puede ser víctima. Internet va en aumento y va en crecimiento. Día a día nos encontramos con nuevas opciones y posibilidades para realizar a través de la web. Tenemos que tener en cuenta que hay que tener todo tipo de precauciones a la hora de utilizar esta plataforma
que no es de mucha utilidad, pero a la vez puede traer aparejado como consecuencia una serie de delitos. Y a modo de conclusión, hay que tener en cuenta que pues, la ley de delitos informáticos es una herramienta más para combatir la ciberdelincuencia. Una herramienta más que tiene la justicia para poder combatir el crimen. No será la última ley que se dicte en el futuro, pero es cierto que también se debe tomar medidas de prevención desde la casa, desde los hogares, como la prevención y el uso correcto de los medios informáticos de Internet, para así poder estar preparados. Continuando con el análisis legislativo, también se encuentra previsto en la legislación argentina la ley número 26.904 de grooming. A fines del año 2013, por intermedio de la ley 26.904, se incorporó al Código Penal argentino el tipo de cibergrooming o grooming, como nuevo artículo 131 del mismo código, también llamado delito de contacto telemático con menores de edad con fines sexuales o ciberacoso sexual a menores o acoso sexual tecnológico. Los defectos en su redacción generaron una inmediata inquietud con respecto a la doctrina. El nuevo artículo 131 del Código Penal argentino incorporó por la ley número 26.904 este delito. En efecto, en la sesión del día 13 de noviembre del 2013, la Cámara de Senadores aprobó una nueva modificación del Código Penal, finalmente consagrada como ley, por cuyo artículo primero se incorpora dentro del título correspondiente a los delitos contra la integridad sexual, como nuevo artículo 131, el siguiente texto. Será penado con prisión de 6 a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Lo que es novedoso es que los pedófilos establezcan contacto con las víctimas mediante las telecomunicaciones, pero los abusos sexuales con respecto a los menores no lo son. Lo novedoso acá es que el delito es el acto preparatorio en sí. Es que una conducta no puede ser en principio un delito. Los delitos contra la integridad sexual existen independientemente de que ahora surja una modalidad como el grooming. Y es que esta figura también tiene que ajustarse a la sistemática de los primeros, sino al revés. No es la única inconsistencia por sobre o superinclusión. Además de poder ser víctimas del acto preparatorio, quienes no lo serían de un abuso simple consumado en materia del sujeto activo, al no aclarar, debe ser una persona mayor de edad. Podría ser autor de grooming. Esto quiere decir que podría ser autor de grooming un joven de 16 años que trata de contactar a alguien de la misma edad. Este exceso tiene una posible explicación justificante, pero si esa hubiera sido la intención de los senadores, se olvidaron de configurar el tipo de una manera más coherente. Hay una extendida descripción básica del grooming como puesta en contacto de un mayor con un menor con una finalidad sexual, que es la que recoge finalmente el tipo penal que se incorpora al Código Penal argentino. Pero hay otras que hacen hincapié al componente extorsivo o al chantaje sobre el menor, es decir, que enfatizan que bajo amenaza se logra que acceda a las peticiones de connotación sexual. En este caso, pues ya se está hablando del child grooming, cuya esquematización varía un poco de lo que en sí se configura como grooming. También se ha señalado en muchos casos que todo comienza a partir de lograr que mediante un acto de confianza el menor brinda una foto o una imagen comprometedora y luego comienza el chantaje coaccionado para poder obtener un contacto sexual mayor. Esta variante se ha verificado y es llevada adelante en numerosas ocasiones por menores contra víctimas de su propio grupo etario. Acá lo curioso es que los delincuentes pueden ser incluso menores de edad cuyo perfil no es el de un menor con una situación familiar
y social distinta o desestructurada, sino un menor que dispone de una educación y unos medios de vida, ordenador, internet, móvil, que no detonan marginalidad en lo absoluto y que revelan que carecen del más mínimo sentido de la responsabilidad de sus propios actos y de la gravedad de los mismos. En definitiva, con esto quiero decir que no existe un perfil concreto para este tipo de delincuentes sexuales. Breve descripción dogmática de la figura y sistematizando y sin reiterar ningún tipo de crítica, tenemos entonces que el ciberacoso sexual infantil, tal como ha quedado normado en el nuevo artículo 131 del Código Penal, se inserta dentro de los delitos contra la integridad sexual, que constituye el bien jurídico cuya afectación se pena. Más allá de los avatares del cambio de rúbrica del título por la ley número 25.087, se ha sostenido desde el momento que tal reforma, en función de cómo quedó, configurando el elenco de tipicidades, debe entenderse también comprendida la dignidad de los menores. Es un delito común que puede ser cometido por cualquier persona, lo que incluye a los menores imputables como eventuales sujetos pasivos. No obstante, en general se insiste en que el groomer es un adulto que se crea una falsa identidad o hace uso de un virus que le da una clave de acceso a los datos del menor para lograr apropiarse de la información de su mundo social, fundamentalmente para poder extorsionarlo. No es esto lo que ha quedado consagrado en el nuevo artículo 131. En cuanto al sujeto pasivo de este delito, es cualquier menor sin distingo adicional alguno, lo que ocasiona problemas de sistematización dentro del propio título del Código Penal, en la que se inserta esta norma, ya que han sido reflejadas desde el punto en el que precede. Se ha tipificado un acto preparatorio de una conducta de abuso sexual físico, ya que la acción que prevé es la de contactar a un menor mediante alguna TIC. Por eso se habla que es una etapa virtual de preparación previa al abuso sexual en el mundo real. Y ya en el citado acoso se destaca que aún sin que medie algún tipo de contacto sexual, el acoso telemático es un comportamiento facilitador porque el autor debe perseguir el propósito ulterior de contacto de aquella naturaleza. Hoy en día se incluirían tanto los SMS, los chats, los emails, redes sociales como Facebook, Twitter o cualquier otro tipo de red social, Skype, WhatsApp, MySpace, Messenger, así como sistemas y aplicaciones similares. Se ha criticado, tomando como base a la legislación escocesa e inglesa, que el ceñimiento típico a los medios telemáticos parece ignorar otras posibilidades de contactos personales donde el autor ejerce también una influencia sobre los menores de edad. En relación con el tipo subjetivo, se trata de una figura dolosa, de dolo directo, y reclama la acreditación de un elemento ultraintencional, que es el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual del menor. Si bien en general la acreditación de finalidades es dificultosa, las posibilidades de explicitación de un medio que facilita el intercambio de audio, video e imágenes puede permitir se exprese en forma más evidente y entonces se torne más sencilla su prueba. La conducta se consuma cuando se establece definitivamente el contacto con el menor en forma tal que sea advertible o manifiesto el propósito ilícito de la comunicación, ya que no se trata de la punición de cualquier contacto, sino de aquel contacto que persigue esa finalidad. Esto puede ser difícil de determinar si se tiene en cuenta que se está frente a una actividad que puede desarrollarse eventualmente dentro de un lapso temporal de tiempo o un lapso prolongado, el que lleva al establecimiento de un vínculo de tipo afectivo para así ganar primero la confianza y segundo avanzar hacia la finalidad prohibida. Es posible que durante el proceso de contacto con la finalidad de contacto sexual se plasmen otras tipicidades de forma material, por ejemplo la facilitación de material pornográfico del menor o las exhibiciones obscenas, que también se encuentran regladas en los artículos 128 y 129 del Código Penal. Se ha omitido modificar el artículo 72 del Código Penal, de lo que deriva que se trate de un delito de acción pública perseguible de oficio. En términos prácticos, esto significa que mientras en los más graves delitos contra la integridad sexual la víctima es quien decide si habilita o no el ejercicio de la acción penal,
En un acto preparatorio esto queda fuera de su ámbito de decisión. Primeramente, y a modo de conclusión, cabe de destacar la importancia de la incorporación de esta figura a nuestro ordenamiento jurídico, ya que se trataba de una problemática que preocupaba a la sociedad y existía ya la necesidad de que los legisladores brindaran una respuesta a la misma. Actualmente vivimos en la era del auge tecnológico y de los medios sociales de comunicación y de las tecnologías de la información, que si bien ofrecen beneficios que son indispensables, no todo resulta positivo. El nacimiento de las nuevas formas de comunicación ha traído aparejada también la aparición de las conductas delictivas que han facilitado el accionar y el fomento de los delincuentes. De allí que surge la imperiosa necesidad de dar respuesta a esta problemática moderna y de adoptar las legislaciones que sean necesarias con el fin de poder dar respuesta al mundo de la nueva delincuencia virtual. Precisamente en nuestro país, y ya haciendo referencia al delito de grooming, a causa de la ausencia de la normativa, se habrían dado casos donde los autores resultaban impunes. Un punto que no puede dejar de mencionarse es la importancia de que las provincias argentinas hayan expedido leyes destinadas a la concientización y a la prevención del grooming, ya que no solo debe ser atacado desde el plano jurídico, sino que también es necesario que sea atacado desde un plano social, brindando también métodos y herramientas para que los menores puedan evitar ser así víctimas de los acosadores. Continuando y avanzando más en lo que respecta a nuestro trabajo, partiendo de la observación del video Aventuras y desventuras de la investigación de los delitos informáticos, podemos inferir que en base al video es menester recalcar algunos de los inconvenientes que se presentan a la hora de investigar y de encuadrar en el marco legal algún determinado tipo de delito informático, debido a que no se tiene mucha información o capacitación por parte de los juzgados para poder resolverlos. En consecuencia de lo mencionado anteriormente, se crea una sección llamada IFA dentro de la Brigada de Operaciones compuesta por la Policía Metropolitana, que integran una unidad de cibercrimen dentro de la Superintendencia de Investigación, donde la Policía Metropolitana cuenta además con una Superintendencia de Comunicaciones y otra policía comunitaria. La misma recolecta información y la replican en los juzgados, instruyéndolas para que sepan si hay o no delitos en la web y de ese modo poder llevar a cabo la investigación correspondiente. Existen distintos tipos de delitos dependiendo de la utilidad que se le da a la tecnología. Por ejemplo, existen delitos donde la tecnología es el fin. Es el modo más representativo de los delitos informáticos, como el acceso no autorizado a una base de datos. En otras ocasiones, la tecnología es el medio para poder realizar un delito. Y por último, otros donde la tecnología es incidental. Estos son los delitos más complejos en donde la tecnología se ve involucrada. Una vez identificado este tipo de delitos, se analiza el material audiovisual, la existencia de diferentes desventuras o desafíos que se tornan difícil al acceso de una investigación profunda de las conductas delictivas. En base a la observación del video, podemos inferir que algunos de estos desafíos son: primero, la ausencia del marco legal. Se hace referencia a que algunas veces resulta difícil poder llevar a cabo una investigación debido a que determinadas conductas no se encuentran determinadas o encuadradas como conductas típicas para poder ser penalizadas, siendo necesario legislar sobre nuevas figuras de delitos informáticos como por ejemplo el robo de la identidad. Por otro lado, la ausencia de la capacitación y la falta de recursos. La falta de conocimiento del personal que se encarga de analizar los casos genera una problemática de que no se sabe de qué manera investigar o encauzar cierto tipo de delito. Y es por ello que es muy importante fortalecer el conocimiento sobre la materia de los oficiales de justicia y también contar con los recursos necesarios para poder acceder a la información que lleven a resolver las investigaciones relacionadas con los ciberdelitos. Otro desafío se puede considerar a la globalización y a la sociedad. Acá hacemos referencia a que la sociedad es dinámica, es decir, que se encuentra en constante cambio con el pasar del tiempo, sin importar la cantidad de veces que se regulen distintas cosas.
Esto va cambiando de acuerdo a lo que va avanzando el tiempo. Siempre la normativa legal tiene que estar actualizada conforme a los nuevos requerimientos de la sociedad para que todas aquellas acciones que afecten determinados derechos puedan ser penalizadas, lo que resulta difícil de lograr. Otra es aquella que se presenta cuando los países envían un informe a la sección de IFA para la pronta investigación del caso, pero no está bien redactado el informe, que diga, por ejemplo, descarga de imágenes pornográficas. En este caso, menciona el que da la charla en el video que fue observado, que la descarga no es un delito en Argentina, por lo que no resulta apropiado inmiscuirse en esa situación y debiendo dar aviso de ello al FBI para que tenga conocimiento. También el hecho de que los informes que residen en la unidad de cibercrimen algunas veces poseen una escritura con diversas incongruencias. Sin embargo, estas tienen que ser concretas para poder ser entendidas de una manera rápida. Otro desafío también es la ausencia y la falta de cooperación entre las personas involucradas al momento de aportar pruebas que servirían para poder empezar a investigar. Y finalmente, ninguna de las empresas 2.0 brindará información si el requerimiento no cumple con las siguientes características. Primero, la información solicitada no se encuadra bajo un proceso legal. Otro, que la información solicitada no es lo suficientemente completa. La información solicitada es excesiva, poco clara y puede generar una carga de trabajo elevada para una empresa que la provee. La información solicitada no se realiza por las vías adecuadas e informadas por la empresa, o la información solicitada no proviene del dominio asociado de un gobierno o fuerza de ley. O, si el caso presentado para el cual se solicita la información no pone en riesgo la vida de la víctima. Siguiendo un poco el lineamiento con respecto a los delitos informáticos, es muy importante preguntarse en dónde se pueden denunciar los delitos informáticos en Argentina. Pues la víctima de un posible delito informático, para empezar, no tiene que borrar, destruir o modificar la información que tenga en su computadora, en su equipo móvil o en cualquier medio que esté relacionada al hecho en sí. Mantener la evidencia sin alteraciones es fundamental e importante a los fines de cualquier acción judicial que se pueda iniciar. ¿Ante quién está dirigida esta denuncia? Ante cualquier persona. ¿Cómo se realiza esta denuncia? Esta denuncia se hace ante la dependencia policial más cercana al domicilio, en la comisaría de cualquier barrio y en cualquier lugar del país. O también se puede realizar directamente al fiscal de cibercrimen de la Procuración General de la Nación, el Dr. Horacio Azzolín, mediante el correo cibercrimen@mpf.gov.ar. El teléfono de contacto es el 689-900 interno número 9266. División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, con ubicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su correo electrónico es el de delitos@policiafederal.gov.ar. Ante cualquier de estos medios, la persona víctima de un delito puede acercarse a realizar su denuncia y están obligados a receptar la misma. Tienen la obligación de tomar tu denuncia. A los fines de resguardar completamente la prueba, una vez realizada la denuncia, la víctima tiene que proceder de acuerdo al modo y la forma que lo indique su investigador. Ante contenido de carácter injurioso en Internet, también se puede recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, también conocido como INADI, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Moreno 750, primer piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también cuenta con un teléfono de asistencia gratuita a las 24 horas, que es el 0800-999-2345. Su correo electrónico es el 0800@inadi.gov.ar, y también hay que destacar que la denuncia es totalmente gratuita.
Para poder contextualizar y a modo de ejemplo, también estuvimos investigando acerca de jurisprudencia existente en nuestro país con respecto a los ciberdelitos, dentro de los cuales hemos elegido un fallo en la cual la Cámara de Casación Federal ratificó una condena por el delito de acceso ilegítimo a un sistema de datos informático restringido. Pues bien, este fallo fue resuelto por la Sala Primero de la Cámara de Casación Penal, que confirmó una sentencia de un juzgado federal de San Isidro, ciudad de Buenos Aires. En el caso, un contador que había sido despedido utilizó las claves fiscales de la cooperativa sin su autorización. La Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos, confirmó la sentencia dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 2 de San Isidro, mediante la cual se condenó a Germán Walter Ranieri a la pena de 10 meses de prisión de ejecución condicional por ser autor penalmente responsable del delito de acceso ilegítimo a un sistema o dato informático de acceso restringido reiterado en 2 ocasiones. Se trata de un caso en el cual el imputado se había desempeñado como contador de una cooperativa, por lo que conocía las claves fiscales de esta empresa, y después de haber renunciado litigiosamente, ingresó desde un dispositivo apto para la navegación en Internet de la página web de AFIP, y específicamente lo que hizo fue utilizar las claves fiscales y los datos de esta empresa y del querellante para poder así realizar distintos tipos de operaciones con las claves fiscales asignadas sin la autorización de la misma. Quedó probado también en juicio que la conexión se llevó a cabo justamente en la oficina de este contador, que este disponía de información relevante al conocer las claves fiscales y además tenía conocimientos importantes y especiales en virtud del rol profesional en el cual se desempeñaba dentro de esta empresa, para poder realizar las operaciones impositivas cuestionadas, que se sustanciaron también a lo largo del juicio y mediante los ingresos ilegales que el nombrado era el titular de la IP del cual se efectuaron las maniobras, en que sus oficinas coincidían con el lugar de instalación de dicha IP. Pues bien, con este fallo nos ilustramos y a su vez también tenemos en cuenta cómo avanza la cuestión y la regulación de los ciberdelitos, y a su vez también analizamos cómo también los tribunales argentinos se van expidiendo respecto a ellos. Y esto también va a sentar un precedente, y las demás sentencias que se elaboran en base a los ciberdelitos van sentando precedente para la resolución de posibles delitos y casos a futuro.